El entorno de modelado modifica todo el entorno del programa Cinema 4D para facilitar lo que es el acceso a diferentes herramientas de modelado que tendríamos que encontrarlas de manera diferente en nuestro entorno de arranque. Para empezar, lo que he hecho es tener tres objetos básicos aquí en los cuales vamos a efectuar unas diferentes herramientas de modelado. Bien, ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dirigimos a la pestaña donde dice entorno, damos clic aquí y seleccionamos Model. Y bien, como vemos, toda la pantalla se nos ha modificado. Vamos a checar un poco esto acá para ver mejor el viewport. Entonces, para empezar a modelar, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro objeto y no olvidarnos de hacerlo editable, ya sea dando clic aquí o con la tecla C. De esa manera podremos variar entre los diferentes tipos de selección, ya sea puntos, aristas o polígonos. Una vez hecho editable nuestro objeto primitivo, lo que tenemos se nos abrirán las demás opciones que tenemos aquí. Entonces vamos a ir revisando cada una de estas opciones, no sin antes olvidar que podemos variar en cuanto a los tipos de selección, ya sea aristas, puntos y polígonos, ¿no? Recuerden, seleccionamos aristas. Le menciono esto es debido a que las herramientas varían un poco dependiendo de qué tipo de selección tengamos al momento. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer editables nuestros demás objetos. Volvemos a selección de modelo, seleccionamos nuestros dos modelos faltantes y los hacemos editables. ¿Correcto? Entonces, una vez hecho editable, volvemos al modo de selección de polígonos y otra vez se nos abren las opciones. Tenemos lo que es opciones de selección como selección directa, cuadrada y rectangular. Aunque las encontremos aquí, esto es debido a que esto es un tipo de acceso rápido, de acceso de selección. Entonces tenemos selección cíclica, que funciona de esta manera, nos ayuda a hacer un ciclo de selección en nuestro objeto. ¿Cómo hacemos esto? Veamos, tenemos el cilindro y queremos seleccionar estas partes, pero no queremos estar seleccionando así dando vuelta a la cámara, ¿no? Correcto, entonces seleccionamos lo que es selección cíclica y hacemos esto, un solo clic y lo mismo. Asimismo, si queremos en la parte de arriba, como vemos, tenemos que seleccionar todo. Sin embargo, con selección cíclica, simplemente seleccionamos todo lo que tenga forma de ciclo, todo lo que cumpla un ciclo en nuestra selección. Ahora, selección de anillo funciona de manera similar a la selección cíclica, simplemente que la diferencia es que selecciona los elementos que forman un anillo sobre nuestra geometría. Debido a que estas dos son circulares, forman un anillo, y también debido a que esta de cierta manera cumple un ciclo, forma otro anillo. Por lo tanto, la manera de funcionar es la siguiente: es selección de anillo. Selección de anillo funciona de la misma manera que selección cíclica. La única diferencia es que te va a seleccionar todo lo que tenga alguna forma de un anillo. Por ejemplo, tenemos una especie de toroide. Y bien, digamos que queremos seleccionar, vamos a moverlo un poco, vamos a ponerlo en sombreado ground, lo hacemos editable, volvemos a selección de polígonos y elegimos cíclico. Entonces vemos cómo seleccionan los diferentes ángulos, ¿no? Y aunque parece que funciona de la misma manera, esta es la diferencia. La diferencia está en esta parte. Cuando seleccionamos ya sea puntos o aristas, nos va a seleccionar. Cosa que, ¿ven cómo varía? Varía de manera en la parte de las selecciones de aristas y en la selección de puntos. Entonces, selección cíclica nos va a seleccionar lo que son aristas y los puntos de esta manera. Por ejemplo, ahí. Pero en selección de anillo nos va a seleccionar lo que es un tramo de cada uno. ¿Correcto? Ahora lo ponemos en vertical y como vemos, ahí, correcto. Lo mismo con lo que son aristas. Bien, entonces la variación está en eso. Aquí se forma un anillo, selección en anillo. Acá se formó otro anillo, selección en anillo, pero recuerden que los va a seleccionar de manera paralela en forma vertical.
algo que se me ha olvidado enseñarle es que los tipos de selección tienen opciones individuales que pueden ser modificadas de manera independiente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es traer otra vez un toroide. Aquí lo movemos, correcto. Le aumentamos los segmentos un poco porque voy a mostrarles algo. Y los segmentos del tubo. Lo hacemos editable y listo, ya tenemos lo que es la edición. Entonces volvemos a selección directa y lo encontraremos de esta manera por defecto. Entonces tenemos las diferentes opciones que son radio. Radio depende de la presión, eso es para cuando tienen tableta digitalizadora. El radio para agrandar y disminuir, por ejemplo, y lo bajamos, ¿no? Entonces la tolerancia en la selección de aristas y polígonos, que esto es un radio interno de modo de selección. Si está activada se va a seleccionar todo lo que toque el círculo, así lo toque un poco, y si selecciona se va a seleccionar solo lo que está completamente dentro del círculo. Bien, entonces también tenemos lo que son modos, en el cual están normal, pintado de vértices y selección suave. Las que más les recomiendo usar son normal y selección suave. En selección suave tenemos lo que es un tipo de selección más parecido a un pintado orgánico, ¿no? Entonces seleccionamos aquí, lo traemos viene por defecto sin esto activado, así que vamos a ver, tenemos lo que es la previsualización. Lo que pasa que si la desactivamos, lo que se va a despintar es la previsualización del pintado, ¿no? La activamos y así es como se previsualiza. Volvemos, tenemos lo que es superficie, lo que va a arrastrar solo en un pequeño punto de la superficie y va a arrastrar el resto por detrás por defecto. Deseleccionamos, activamos goma, lo que nos da la opción de estirarlo y nos da esa forma en goma. Como ven, se estira. Vamos a seleccionar bien. ¿Lo ven? Ok. Y la siguiente es restringir, en la cual restringe los polígonos y los estira y los sobreestira de manera. Bien, correcto. Volvemos. Tenemos el decaimiento, que son los tipos de decaimiento, que es lo mismo de aquí, que es los splines. Entonces modificamos, tenemos lineal con coma activado y se estira de manera lineal. Volvemos en domo, entonces hagamos esto, reduzcamos un poco, nos acercamos. Muy bien, vamos a lo que es desactivar. Volvemos a selección suave, desactivamos lo que es goma y ahora sí, lineal, domo, mucho más curvo, campana, circular, etcétera. Entonces simplemente lo único que van a tener que hacer es ir trabajando con estas herramientas, ¿no? Tenemos la fuerza, que es la fuerza de aplicación de nuestra selección, y lo que está desactivado son el ancho y el spline. Esto puede ser activado siempre y cuando activemos esta opción spline. Ok, esto lo activamos siempre y cuando queramos tener algún tipo de efecto al momento de seleccionar. Bien, la siguiente pestaña es ejes de modelado. Hemos vuelto al modo de selección normal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos un pequeño tramo y esta pestaña normalmente no les recomiendo usar, pero aquí hay una pequeña explicación. Tenemos ejes que indica desde dónde se va a poder mover. Si lo ponemos en global, se mueve aquí desde global, movemos y como vemos, con cada selección y movimiento vuelve en su eje central, en su eje global, siempre y cuando este es el punto cero donde está este cubo de aquí. Movemos el cubo. Ya, este punto de aquí es el punto cero. En este punto es donde comienza todo lo que significa global, ¿no? Volvemos, eje de selección, seleccionamos un tramo, ahora elegimos objeto, se va a colocar en el centro del objeto, y seleccionado, que va a colocarse en todo el centro de la selección que hemos hecho, ¿no? Entonces
Como ya les dije, normalmente no les recomiendo modificar esto, dejarlo tal y como está. Y aquí lo que es la orientación de las direcciones es lo mismo que los ejes, solo que aquí es al momento de hacer el movimiento. Por ejemplo, si lo movemos en lo que es cámara, se va a mover en dirección hacia la cámara, y como vemos hay una instrucción hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Bien, entonces si lo movemos en modo normal, en sus propios ejes, se mueve de manera correcta. Entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces la siguiente opción es ejes de objeto. En ejes de objetos viene desactivada por defecto. Entonces lo que vamos a hacer, esto lo que hace es manipular de manera central cada uno de sus propios objetos al momento de ser seleccionado. Digamos, por ejemplo, aquí cada vez que seleccionamos un objeto y le damos, qué sé yo, expandir, se van a expandir de acuerdo a este punto, ¿no? Ahora, si activamos lo que es manipulación por objetos, se van a expandir desde su propio punto de eje, o sea, desde cada uno de sus puntos centrales. Asimismo con mover, aunque no varía mucho aquí, pero en rotación sí se va a notar la diferencia. Ahora activamos y rotan sobre su propio eje, pero si lo desactivamos, volvemos a seleccionar, van a rotar todos sobre el eje central de todos las geometrías en general, ¿no? Bien, la siguiente es selección cíclica. En selección cíclica normalmente va a venir por defecto. Mi recomendación personal es que lo dejen tal y como está, no toquen nada de aquí. Continuemos con selección de anillo. Bien, como vemos, selección de anillo no contiene ningún tipo de opciones, ya que simplemente es una selección que viene con su predeterminada directa. ¿Correcto? Entonces, continuemos con los tipos de selección. Ahora sí, tenemos invertir selección, que es obvio lo que sucede, se invierte la selección. Seleccionamos esta parte de aquí, entonces simplemente damos clic y seleccionamos. Sucede lo mismo si seleccionamos en modo de en superficie selección suave, ¿no? Seleccionamos un poco e invertimos la selección, y como vemos se ha cambiado. Volvemos a selección normal, tenemos lo que es expandir selección, seleccionamos un poco, damos clic en lo que es expandir, y como vemos se va expandiendo radialmente desde el punto que hemos seleccionado. Bien, ahora contraer selección, que es su parte inversa, y seleccionar conectado, que lo que va a hacer es que si seleccionamos una, nos va a seleccionar todas las que están conectadas por defecto hacia esta, ya sea en polígonos, puntos o sus puntos o sus aristas, ¿no? Tenemos la siguiente opción, que es ocultar lo seleccionado. Entonces no ha desaparecido, sino que solamente está oculto la selección. Bien, contraer selección, deseleccionamos. Acá también ocultar seleccionado y listo. Entonces, pasado a ocultar selección, vamos a desanclar este punto de aquí. Entonces, dando clic en este pequeño punto, desanclamos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, y esto simplemente es para ver las demás opciones, ya que en su programa normalmente vendría visible todas las opciones, ¿no? Ahora lo que tenemos son las siguientes opciones, que es mostrar todo. Digamos, tenemos seleccionado nuestro toroide, lo hemos ocultado, deseleccionado, y volvemos a mostrar todo. Establecer selección, que lo que hace es guardarnos esta selección para simplemente con un doble clic volver a seleccionar lo mismo. Entonces hemos deseleccionado, pero digamos que queremos que esa selección vuelva a aparecer, y esto nos ha generado esa etiqueta. Entonces con establecer selección nos guarda esa etiqueta. ¿Y cómo hacemos para que la selección vuelva a aparecer? Solo le damos doble clic. Por lo tanto, la misma selección que hemos tenido va a aparecer aquí. Bien, entonces una vez aprendido lo que son las opciones de selección que nos encontramos aquí arriba, vamos a continuar con las herramientas de creación de polígonos.
o creación de aristas, dependiendo de qué modo de vista, de qué modo de selección tengamos, ¿no? Entonces tenemos la primera, que es dibujar y editar polígonos. Si mantenemos presionado nos aparecerá la segunda opción, que es crear nuevos puntos. Ya. Entonces vamos con dibujar y editar polígonos. Esto nos permitirá dibujar, valga la redundancia, polígonos sobre su eje. Con el clic del centro del scroll del mouse activamos las diferentes vistas y podemos dibujar de maneras en las diferentes perspectivas. Con el mismo scroll seleccionamos cualquier tipo de vista y lo que hacemos aquí ahora es nos acercamos al toroide y con esta herramienta dibujamos un cuadrado. Bien, como vemos, el cuadrado se nos ha dibujado aquí, ¿no? Listo, ahí tenemos un polígono hecho. Ahora no es necesario usar otro tipo de vista para crear un polígono. Sin embargo, sirve mucho para no tener algún tipo de desvariación. Como ven aquí. Aquí está totalmente plano el de aquí, y el de acá el programa lo ha interpretado con una profundidad innecesaria a veces. ¿Correcto? Entonces la segunda es la de crear nuevos puntos. Esto sirve para crear nuevos puntos dentro de nuestros polígonos. Entonces damos clic aquí y como vemos se nos ha separado, y esto es debido a que se ha creado un nuevo punto. Vamos a selección de puntos y ahí está nuestro nuevo punto. Vamos a crear otro acá, acá, y estos puntos los podemos mover dependiendo de lo que deseemos. ¿Listo? La siguiente opción es cerrar agujeros de polígono. Esta herramienta sirve para cuando hemos tenido un agujero en un polígono y deseamos cerrarlo. Lo único que hacemos es, le voy a mostrar el ejemplo usando este caso el cubo. Digamos que este cubo le borramos esta tapa de aquí. Entonces deseamos que la tapa vuelva a la normalidad y no queremos crear un polígono de esta manera, ¿no? Porque al fin y al cabo es un poco más trabajoso. Aunque lo podemos hacer, es un poco más trabajoso y ocurre el problema de que entonces solamente es un poco más trabajoso en este caso. Ahora volvemos, lo tenemos cerrado y lo único que hacemos aquí es damos la selección de cerrar polígonos y con un solo clic nos acercamos y cerramos, ¿no? Hemos cerrado, otra vez un solo clic y cerramos. Lo mismo sirve para cualquier herramienta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con la esfera, seleccionamos diversos puntos, los borramos, queda con este agujero y lo que hacemos otra vez lo mismo, creamos y listo. Como vemos, nos ha creado este problemita de que no, y esto es de que no nos ha subdividido, y esto es debido a que al ser una superficie redonda, el programa solo cierra superficies planas, así que aunque es muy funcional, no se los recomienda para funciones, para geometrías redondas. La siguiente es la herramienta de pincel. La herramienta de pincel, como dice su nombre, funciona para mezclar de cierta manera más orgánica lo que son las herramientas, ¿no? Entonces podemos mover toda herramienta que tengamos seleccionada, seleccionamos el cubo y lo intentamos mover, en este caso, bien, muy bien. Volvemos a seleccionar, correcto. Así mismo el cilindro, y el toroide. Bien. Bien, una parte fundamental que debemos tener en cuenta es que tenemos que tener seleccionados los diferentes puntos para poder moverlo. En el caso de selección de puntos, en caso de selección de aristas o de polígonos, no habrá ningún problema, podremos moverlo sin ningún tipo de restricción. Entonces lo que vamos a hacer para que vean es seleccionamos los puntos del toroide, del cilindro,
y ahí usamos la herramienta pincel. La deseleccionamos y como vemos no se mueve, al menos que la volvamos a seleccionar, ¿no? Listo. Entonces volvemos, dejamos todo como estaba. Bien, como vemos no ha llegado más allá y esta esfera se ha dañado, por lo tanto vamos a crear otra. Borramos la esfera, borramos estos polígonos de acá. Bien, como hemos visto, si movemos, seleccionamos nuestros polígonos que hemos creado con la herramienta de crear polígonos, se va a mover junto a nuestro toroide. Por lo tanto, si lo que queremos hacer es borrar simplemente estos polígonos y no borrar nuestra herramienta, digamos que este toroide sea un modelado que ya tenemos algo muy elaborado, y no deseamos borrarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a selección de modelado, seleccionamos el polígono y borramos con la tecla suprimir. Lo mismo con la otra. Bien, entonces tenemos nuestra herramienta por defecto. Otra vez vamos a crear una esfera, la agrandamos y esta vez vamos a aumentarle un poco los segmentos, no tanto ahí. Bien, una vez teniendo nuestra esfera, lo siguiente que vamos a hacer es volverla editable. Recuerden que para que funcionen estas herramientas tenemos que hacerlo editable. Entonces vamos a ver lo que son las diferentes opciones de lo que es la herramienta pincel. Tenemos lo que es superficie, en lo cual solo va a manipular la parte superficial y el arrastre va a ser menor. Lo desactivamos y como vemos ahora manipula de manera más agresiva. Lo que es la previsualización, que es solamente la previsualización del círculo del pincel. Tenemos lo que son los tipos de decaimientos predeterminados y los modos: untar, tirar, que es muy parecido a las herramientas que vemos en el entorno de escultura, ¿no? Vamos a ponerle en modo de sombreado ground y como vemos no ha cambiado. Esto es debido a que al estar en este modo de selección el programa nos determina que tenemos que entender cómo funciona, cómo estamos moviendo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces volvemos, círculo, listo, superficie, normal, girar, si lo movemos, si nota, se gira. Y bien, entonces cada uno de esos le va a tocar a ustedes ir averiguando cómo funciona, van a ir practicando. Tenemos la siguiente herramienta, magnetismo, que es muy similar a lo que es la herramienta de pincel, simplemente que esta funciona arrastrando los polígonos o los puntos que se van tocando. Normalmente se selecciona un punto, aunque estemos en modo de selección de polígonos o aristas, lo selecciona y lo va arrastrando. Bien, una herramienta escondida dentro de pincel es mantenemos presionado y tenemos lo que es planchar. Planchar lo que hace es lo siguiente: tenemos presionado y vamos a la parte y arrastramos hacia nuestra derecha, por lo tanto va a ir suavizando cada vez que le demos esta opción, ¿no? Vamos y lo va suavizando. Aquí tenemos lo que es el ángulo, lo dejamos en 180 para que tenga el efecto mayor porcentaje de efecto, y lo dejamos en el porcentaje de 100. Listo, el porcentaje de 100 indica en realidad que comienza en 0 y si lo arrastramos, si ven, se vuelve a 100. Entonces vuelve a 100 y se ha ejecutado de nuevo. Entonces eso es la herramienta plancha, suaviza lo que son los polígonos. Bien, ahora sí, vamos a continuar con las herramientas que son de modelado. Volvemos, ok, tenemos la esfera. La siguiente herramienta a usar es extrusión biselar. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos el cubo, vamos a modo de selección de polígonos y seleccionamos un polígono. Entonces vamos a la herramienta selección biselar y dejamos estas opciones activadas por defecto. Vienen activadas por defecto, no las desactiven debido a que nos mueve a las diferentes atributos. Entonces seleccionamos todas, las dejamos activadas y listo. Ahora en modo de desfase
hay dos modos de desfase que se pueden usar de manera correcta: distancia fija o radial. En este caso usaré distancia fija. Ahora, ¿cómo funciona esta herramienta? Como dice su nombre, va a crear un bisel. ¿Listo? Correcto. Este bisel sirve para crear herramientas. Esta herramienta sirve para crear cualquier tipo de bisel, ya sea para trabajos, lo que sea. Tenemos dos formas de trabajar. Bien, en modo de desfase tenemos lo que es distancia fija, radial y proporcional. En este caso les recomiendo usar cualquiera de estos dos, ya que nos permite trabajar de manera correcta. Entonces, de esta manera funciona la herramienta bisel. ¿Correcto? Ok. Aquí ha ocurrido un error y esto es debido a que no hemos activado la siguiente opción, que se llama limitar. Esta opción nos permite limitar los puntos de conexión de nuestro biselado. Como vemos, aquí nos aparece este error. Significan que hay polígonos montados sobre otro. Entonces activamos lo que es límite y al momento de colisionar, lo único que va a hacer es agrandar su último eje. Nada más, y adaptarse a lo que vamos arrastrando. Lo arrastramos, de acuerdo, tocamos, damos clic en fuera, seleccionamos nuestra herramienta, damos clic y hacia la derecha se arrastra para incrementar o a la izquierda para disminuir. ¿Listo? Muy bien. Tenemos también lo que es desfase, que podemos manipularlo aquí, que significa, como vemos, el ángulo final, cómo va a ser trabajado, ¿no? Correcto. Entonces hacemos, digamos que el desfase está aquí y se va adaptando conforme nosotros lo vamos incrementando lo que es la extrusión, pero nosotros queremos que esto no termine en punta, sino que termine de manera más abierta. Entonces lo que vamos a hacer es reducir su punto hasta que se abra. ¿Correcto? Muy bien. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, herramienta, es extrusión. Como vemos, es justamente la extrusión que podemos manipular de manera aquí. Un momento. Ahí. Que podemos manipular de manera de manera automática en nuestro viewport, ¿no? Arrastramos, listo, y como vemos en el panel de atributos también se mueve junto a nosotros. Tenemos la siguiente herramienta, que es preservar grupos. Esta herramienta funciona de esta manera. Vamos a usar esta herramienta un momento. Cortamos y listo. Entonces lo que queremos hacer es seleccionar estos dos y queremos extruirlo. Entonces esta herramienta, esta opción nos permite preservar diferentes extrusiones en cada uno de los polígonos. Bien, si tenemos desactivada esta opción, nos va a hacer esto. Como ven, nos ha separado las diferentes capas en dos diferentes extrusiones para los dos polígonos. Sin embargo, si activamos esta capa, como ven, ya se ha vuelto automático y vuelve y lo interpreta como esta tapa lo interpreta como un solo polígono. Bien, recuerden, apagado solo se va prendido solo se va a generar un solo polígono, y apagado nos va a dividir en dos. Bien, correcto. Lo que es forma, los perfiles predeterminados, topología, normalmente no les recomiendo usar eso. La parte básica de esta herramienta es demasiado útil como para estarlo manipulando lo demás. La siguiente herramienta que vamos a usar es la herramienta de extrusión. La herramienta de extrusión sirve para extruir los elementos de las capas o puntos o aristas, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una selección. Vamos a nuestra herramienta extruir y alargamos. Listo. Entonces no ha funcionado de una manera tan correcta como debería, es debido al modo de selección que lo tenemos. Esta herramienta funciona de mejor manera en la herramienta de polígonos. Sin embargo, les estoy mostrando que sí funciona aún así en las demás herramientas, ¿no? En las demás modos de selección. Entonces vamos a selección
de polígonos, pero entonces lo que hacemos es seleccionamos los puntos y volvemos a la selección de polígonos, pero no sin antes tener presionado lo que es la tecla Shift. Con la tecla Shift, la selección de puntos que hemos hecho aquí se transformará en selección de polígonos. Entonces ya hemos seleccionado y con Shift, como vemos, va a mantener la misma selección, ¿correcto? Entonces, ¿qué es en sí una extrusión? Una extrusión es simplemente esto, ¿correcto? Simplemente es eso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las diferentes opciones que nos otorga lo que es la extrusión. Tenemos lo que es desfase, lo que es el desfase, que es lo mismo que hacemos aquí, el movimiento izquierda a derecha, ya saben, la variabilidad, que indica la variabilidad de que va a ser extruido. Sin embargo, en esta vez no se va a ver debido a que debemos activar esta opción que es preservar grupos. Ok, si preservamos los grupos, como vemos, también nos otorga esa opción de que los diferentes puntos se van separando. Entonces, si le damos una variabilidad máxima que es de 200, como vemos, nos ha variado cada una de las extrusiones. Entonces volvemos a 0 y listo. Como ven, eso es lo que nos permite la variabilidad. Volvemos a lo que es preservar grupos, lo activamos y volvemos a la anterior. Bien, otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de subdivisiones. ¿Esto qué hace? Al momento de extruirlo, como ven, no hay subdivisiones aquí. Lo único que hace es un punto largo, estirarlo. Lo que vamos a hacer es agrandar esto y, como ven, se están alargando la cantidad de subdivisiones, ¿no? Lo que es crear tapas, esto de crear tapas es sencillo. Digamos que nosotros hemos extruido hasta aquí, ¿no? Y volvemos a extruir, ¿correcto? Bajémosle un poco lo que son la cantidad de... Volvamos acá, bajemos lo que es la cantidad de subdivisiones, estiramos y volvemos a estirar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Crear tapas. En crear tapas lo que hace es, al momento de volver a extruir, se va a crear una tapa interna. Por ejemplo, aquí ya hemos creado, bajémosle a 0, bajémosle a 0, aquí ya se ha creado una tapa, pero al hacer esto y tener la opción activada, lo borramos y por dentro está esta misma tapa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si desactivamos esta opción? Si la desactivamos aquí en este punto, nos ocurre este error, pero no prestemos atención. Regresamos y deseleccionamos. Entonces volvemos, extruimos y extruimos. Normalmente deberían aparecer las otras tapas, pero lo que va a suceder es que vamos a ver incluso en la parte interna del agujero. Aquí debería estar esa tapa, pero no lo está, ¿no? Y como vimos, la herramienta de preservar grupos. Entonces volvemos a hacer otra vez. Y otra opción es de actualización en tiempo real. ¿Esto para qué sirve? Normalmente para manipularlo de manera, digamos, medida. Sin embargo, tenemos que mover el desfase aquí, más no acá, ya que se activará automáticamente. Si lo movemos aquí y le damos a aplicar, se nos habrá aplicado el porcentaje que le hemos incrementado. Bien, eso sería todo por la herramienta de extrusión. Entonces, la siguiente herramienta sería una herramienta escondida, que es extrusión de matriz. Extrusión de matriz tiene las mismas opciones de extrusión, sin embargo lo que hace es esto. No mucho, ok. Como ven, nos aplica este tipo de efectos sobre nuestra extrusión. Y aquí tenemos los diferentes tramos, que son los tramos que se van incrementando. Mejor hagámoslo en el cubo. Seleccionamos el cubo, seleccionamos una cara y estiramos la matriz. Como ven, esta es la opción que nos otorga. Volvemos, seleccionamos la matriz, la cantidad de tramos, el movimiento, ya sea en su eje Z, Y y X, ¿no? Bien, entonces lo dejamos en 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Bien, y volvemos a activar la cantidad de opciones. Ahora, si lo hemos dejado en 0, ven que ocurre esta opción
este error, entonces tenemos que darle movimiento. Bien, ahí. Entonces lo que vamos a dejar en cero es este y este. Muy bien, entonces volvemos, tiramos, este lo dejamos en 1. Ok, y lo aspiramos. Ok, si lo dejamos en 1 significa que el valor se va a multiplicar. Si lo dejamos en 0 significa que no va a existir valor con el cual multiplicar la extrusión. Entonces lo estiramos y bien, correcto. Tenemos la escala que indica la escala en su eje X, en su eje Y y en su eje Z, ¿no? Bien, también tenemos lo que es, otra vez lo dejamos en 0, 0 y 0. Bien, bien, bien. Le damos un 1%. Si le ha ocurrido este error como a mí, le damos en restaurar y tenemos los valores predeterminados. Recordando que este es el valor predeterminado. Tramos 8, mover 0, 0, 50, escala 80, 80, 80 y rotar 0, 0, 0. Volvemos a darle lo que es la extrusión y tenemos lo que es rotar, el rotamiento en su eje Y, en su eje X y en su eje Z, ¿no? Entonces otra vez 0, 0 y 0, o mejor restaurar, ¿no? Y le damos esto. Entonces esto nos sirve para hacer este tipo de efecto, ¿correcto? Tenemos variación, que es el tipo de variación en el cual va a comenzar. Movimiento inicial, escalado mínimo y rotación mínima, ¿correcto? Por tramo nos otorga las mismas opciones. Muy bien, entonces eso sería todo por esta herramienta. Bien, continuamos con la siguiente herramienta, que es extrusión de selección interior. ¿Esta herramienta para qué sirve? Esta herramienta lo que va a hacer es que nuestros ejes, nuestros aristas se contraigan, así. Muy bien, entonces esta es la funcionalidad de esta herramienta principal. De aquí, ¿qué podemos hacer? Nos toca, ya podemos ya sea estirarla o con control presionado, o con nuestra herramienta extrusión lo extruimos hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Y ya tenemos lo que es un balde, una tina o lo que sea, algo para un recipiente, correcto. Volvemos a nuestra herramienta, volvemos, lo dejamos ángulo bajo, el desfase lo aplicamos, que es el desfase interno. Como ven, es lo mismo, solamente que esto lo manipulamos aquí. Bien, la variabilidad, que es como cuando preservamos los grupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un tramado aquí, seleccionamos, volvemos a la extrusión individual, preservamos, no preservamos los grupos, le damos variabilidad y lo vamos a extruir. Como ven, varía uno del otro, no son para nada iguales. Vamos a variar, ok. Como ven, así varía. Listo, entonces esto lo dejamos en 0, esto en 0, o le damos control Z y lo restauramos. Volvemos a extruir un poco. La cantidad de subdivisiones al momento de extruir, por ejemplo, lo extruimos ahí y como aún está activado, lo que hacemos es aumentar las subdivisiones. Listo, muy bien, entonces restauramos esto. Y eso sería todo por la herramienta de subdivisión, de extrusión interna, de selección interior. Ahora la siguiente es la herramienta cuchillo, que como su nombre lo indica, sirve para cortar, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es seleccionamos y le damos escape y ya nos habrá cortado nuestra geometría. Bien. Entonces las opciones son solo visible, solo va a cortar lo que podamos ver. Le damos escape y como vemos no nos ha cortado la parte de acá, a diferencia de esto de aquí, ¿no?
Ya, le cortamos, le desactivamos esa opción y tenemos lo que es cortar, dividir en planes. Si le damos en cortar, lo que nos da la opción es de aquí, al moverlo se nos queda pegado, pero si le damos en dividir, bien, cortado desde ahí. Ya, como vemos, si le damos en dividir, lo que hace es separarnos el polígono, ¿no? Nos separa el polígono del eje, a diferencia del de acá que está hecho con cortar, nos lo mantiene pegado. Aquí recuerden, dividir lo separa de su eje, lo separa de sus aristas, y el de acá, el de cortar, lo mantiene dividido, lo mantiene unido. Correcto, entonces esas serían las opciones principales para usar la herramienta cuchilla, ¿no? Bien, entonces tenemos línea simple, que es lo que nos hace que simplemente no tenemos que estar, por ejemplo, desactivamos esta opción y tenemos que cerrar, ¿no? O darle escape y nos habrá cortado, a diferencia de línea simple, que lo único que hace es 1, 2, terminó. Damos clic afuera y simplemente ya nos habrá activado y ya nos habrá cortado. Entonces volvemos, restauramos este cubo, listo, ahí está cortado otra vez. Corte infinito, 1 y 2. Bien, corte infinito, ¿qué es lo que hace? Si ustedes apuntan hasta este lugar, como ven, en los otros, si desactivamos esta opción, solo se habrá cortado hasta ahí, o incluso no se habrá cortado, dependiendo si hace algún tipo de intersección. Por ejemplo, hace intersección aquí, listo, entonces habrá cortado. Pero si activamos corte infinito, no importa, apuntamos y se habrá cortado, apuntamos y se habrá cortado, apuntamos y se habrá cortado, ¿no? Bien, en restringir selección, si activamos, solo los polígonos o aristas seleccionados podrán cortarse. Entonces, por ejemplo, como ven, hemos estado cortando esto a pesar de que no queríamos que se cortara. Sin embargo, si restringimos a selección, solo se va a cortar lo que hemos seleccionado. Y bien, eso sería todo por esto serían las opciones principales de nuestra herramienta cortar, ¿no? Entonces vamos con la siguiente, que es la herramienta de cortar plano. Esta, ¿cómo sirve? Bien, volvemos con nuestra a ver, borramos. Entonces vamos a crear otro cubo para no complicarnos. Lo movemos para acá, lo hacemos editable, lo agrandamos, lo hacemos, ya está hecho editable. Vamos al modo de selección de polígonos y el modo de selección de cortar plano. Entonces, ¿qué sirve? Sirve para lo mismo, simplemente que varían en las opciones de corte. Por ejemplo, como ven, es muy similar a lo que es la herramienta cuchillo. Por lo tanto, simplemente tendríamos que variar lo que son los tipos de corte. Por ejemplo, aquí en modo de plano, lo que es libre, hacia donde vamos a cortar, local, global, que es lo mismo, y la cámara. Bien, que es dependiendo de cómo vamos moviendo la cámara. Tenemos el desfase, vamos a modo local, tenemos el modo de dividir y cortar todo, cortamos aquí todo y acá dividimos. Entonces, como ya les había dicho, la diferencia al momento de separar es esto: si lo dividimos, volvemos a la herramienta de cortar, o si lo cortamos, lo volvemos a mover y como ven, se mantiene pegado, ¿no?
Listo, entonces no hay mucho que explicar sobre esta herramienta más que sus opciones principales que tienen que irlas manejando, que son muy similares a la opción de cuchillo. La siguiente opción es la de cortar ciclo o trayectoria. En esta herramienta, no confundirla con esta, ya que esta nos otorga mayor probabilidad de hacer un corte totalmente simétrico. Hay dos maneras correctas para hacer un corte simétrico en esto, que es seleccionamos, damos un corte aquí, y una vez teniendo este corte ya lo podemos manipular aquí para ponerlo en el centro, o con estas tres rayitas aquí se va a poner en el centro de todo el cubo. Entonces, si queremos aumentar, no es necesario hacer esto ni esto, sino que simplemente aumentamos, seleccionamos nuestra volvemos, seleccionamos nuestro corte, tenemos seleccionado y aumentamos, y como vemos nos ha dado cortes simétricos completos, ¿no? Bien, entonces tenemos lo que es ciclo, lo que es la trayectoria, y como ven, aquí es donde ejerces la trayectoria. La trayectoria, por ejemplo, va acercándose de acuerdo, va alejándose de acuerdo, nos vayamos alejando a otro corte, ¿no? Por ejemplo, otro corte aquí en esta arista, entonces agregamos otro corte aquí, y como vemos va variando de acuerdo a la colisión de cada corte. Entonces el preferido es usar cíclico, modo de desfase, lo dejamos en proporcional para que no nos la distancia de arista lo que nos hace es que podamos manipularlo manualmente aquí, ¿no? Bien, entonces lo dejamos en proporcional, número de aristas, número de cortes que podemos incrementar, y como vemos nos ha ocurrido este error, ¿no? Que tenemos un corte y sin embargo es simétrico de este punto a este punto. La única manera de hacer es borrar todo otra vez y lo volvemos a dejar en proporcional y damos un corte, volvemos y aquí nos da las mismas opciones de incrementar la cantidad de cortes, ¿correcto? Y muy bien. Bien, y eso sería todo por las herramientas de corte de la parte de modelado, ¿no? Ahora lo que viene es, vamos al modo de aristas y se nos habrán activado estas diferentes opciones, que es cortar las aristas, ¿no? Cortamos las aristas aquí y lo único que hacemos es damos clic, mantenemos presionado y como vemos se nos va aumentando la cantidad de puntos que podemos meter en esta arista, y parece que no ha pasado nada, pero si nos acercamos con Shift presionado vemos que han aumentado la cantidad de puntos. Volvemos, Control Z, y como vemos hay pocos puntos. Ahora volvemos al modo arista sabiendo que hay pocos puntos, y ahora le incrementamos los puntos con cortar polígonos. Volvemos otra vez y como vemos hay bastantes puntos ya, correcto. Para eso sirve cortar lo que son aristas. Bien, ahora conectar, que es el fall-off, el decaimiento de cómo se va a ir proyectando, pero normalmente no manejemos esta parte, solo enfoquémonos en lo que es subdivisión. Entonces lo dejamos aquí en restaurar y listo. Ahora vamos con la herramienta de conectar. ¿Esto qué hace? Conectar los diferentes polígonos que hemos seleccionado previamente, ¿no? Entonces esto es lo que nos otorgará. Por ejemplo, a ver, volvamos acá, seleccionamos, volvamos más hasta este punto, correcto, seleccionamos esta arista y esta arista. ¿Qué va a hacer esto? Las movemos para verlas mejor y las conectamos. Esto que nos habrá hecho, como vemos, nos genera una conexión. Ahora si queremos aumentar más, le damos simplemente a más, ¿no? Bien, la siguiente es disolver, y esto que hizo, los borró los que son las aristas. En pocas palabras, aquí ya no hay aristas que modificar. Si intentamos seleccionar, ya no existen. Asimismo acá le damos disolver y correcto. Cosido. La siguiente herramienta, puntada y cosido, lo que hace es juntar las aristas sobre otra, como quien dice colisionarlas. Como vemos, al juntarlas lo que hace es redireccionar el polígono adyacente.
lo mismo para esta. Seleccionamos esta herramienta y hacemos lo mismo, ¿no? Bien, eso sí, para eso sirve la herramienta de cosido. Colisionar puntos lo que va a hacer es, volvamos, como tenemos aquí seleccionados los tres, lo que va a hacer es elegir un punto intermedio entre todas las tres aristas y las va a conectar y nos va a deformar. Correcto, lo mismo harías en caso de... Ya, listo. Lo mismo haría en el caso de lo que son las selecciones por polígonos. Si seleccionamos una, nos hace lo mismo, pero en un solo punto, ¿no? Correcto. Tenemos la siguiente herramienta, que es reflejar seleccionado. Cada vez que reflejamos seleccionado, lo único que hacemos es, tenemos uno seleccionado y lo movemos hasta este y movemos entonces lo que hará es reflejarnos o darnos una copia exacta, pero en reflejo de nuestro polígono. La siguiente es la de mover normales y mover ejes. No recomiendo usar esto, ya que tenemos las diferentes formas de mover con esta herramienta de acá, pero sirve para mover lo que es los ejes, la escala y la rotación. Y bien, entonces esas han sido todas las herramientas que tenemos para lo que es el modelado. Son herramientas que nos sirven para facilitarnos al momento de hacer un modelado en Cinema 4D.